Para responder a la primera parte de la pregunta, se trata de un experimento, ¿verdad? Es un experimento. La vida es un experimento. Si tu personalidad crea tu realidad personal, y tu personalidad se compone de cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes, si sigues pensando, actuando y sintiendo igual, tu vida seguirá igual porque tú sigues siendo el mismo. Así que el experimento consiste en empezar a pensar de forma diferente. Tengo que recordarme cómo quiero pensar y cómo ya no quiero pensar. Para no caer en la inercia. Debo recordarme cómo debo comportarme para que mis acciones coincidan con mis intenciones. Y debo recordarme cómo me voy a sentir. Si lo consigo ese día, debería haber algún cambio en mi vida. Es un experimento, y si no hay cambios, no significa que la ley no funcione para ti. Es que aún no eres tan bueno. Solo tienes que seguir practicando, ¿verdad? El acto de desconectarte de tu vida el tiempo suficiente para recordar quién quieres ser y quién ya no quieres ser, ese experimento es el experimento llamado vida. Ahora bien, no se trata de reaccionar. La pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a reaccionar? Esa es la verdadera pregunta, porque yo reacciono todo el tiempo. Todos lo hacemos, pero si te quedas ahí y vives en ese estado emocional, verás la vida a través del prisma de esa emoción, ¿verdad? Entonces, la cosa se complica, porque cuanto más fuerte sea la emoción que sientes hacia ciertas personas o problemas en tu vida, más atención les prestas, y donde pones tu atención es donde pones tu energía. Así que, desde un punto de vista puramente biológico y cuántico, podríamos decir que estás usando a esa persona o esa circunstancia para reafirmar tu dependencia de sentir esa emoción. Entonces tienes que odiar a tu enemigo y si tu enemigo muere, encontrarás a otra persona a quien odiar porque esa es la respuesta, ¿verdad? El cuerpo es como un animal. Ha sido condicionado de cierta manera y, si ha estado haciendo y sintiendo algo durante un periodo prolongado, se produce una modificación en sus receptores. Necesita esos estados emocionales. Así que, en el proceso de cambio, prepárate porque te sentirás incómodo la mayor parte del tiempo. Ahora bien, la pregunta es, ¿quieres quedarte ahí? La mayoría de la gente piensa que no tiene ningún control sobre su estado emocional. Piensan. Soy así y me siento así. Bueno, en realidad podemos demostrarles que eso no es cierto, que cuando es más difícil, es cuando más importa, y que si eres capaz de trabajar y entrenar tu cuerpo como si entrenaras a un animal para dejar de sentir de una manera y empezar a sentir de otra. Si crees que eres un ser eterno, digamos que sí, quiero decir, la mayoría de las religiones hablan de la eternidad y la mayoría de las sectas lo creen, solo unas pocas no. Ya sea que vayas al cielo, al infierno, al nirvana o a la rueda, estarás aquí por mucho tiempo. Ese momento es crucial a la luz de la eternidad porque es cuando decides dejar de definirte por tu pasado. ¿Por qué te define tu pasado? Porque las emociones son un registro del pasado. Son el resultado de experiencias que viviste en el pasado. Entonces, si sientes esa emoción, tu cuerpo cree que está reviviendo esa misma experiencia pasada. Justificada o no, esas emociones no perjudican a nadie más que a ti mismo, porque los efectos a largo plazo de vivir según esos estados emocionales, esos estados de supervivencia, en realidad están desregulando los genes y creando enfermedades. Tarde o temprano, tendrás que preguntarte, ¿esto es amor propio? El perdón consiste simplemente en superar la emoción, dejar de prestar atención a esa persona o a ese problema, liberarse a uno mismo y liberar a la otra persona. Así que la gente hace lo mejor que puede con lo que cree tener a su alcance. Esa es mi opinión. Y si no eres consciente de que puedes controlar tus estados emocionales, dependerás de algo externo para lograrlo. Ya sea un videojuego, una serie de Netflix, una droga, lo que sea que necesites para que ese sentimiento desaparezca, dependes del mundo exterior. Y creo que eso es hipnosis, es condicionamiento. Enseñar a la gente que puede regular y cambiar sus estados emocionales les proporciona las herramientas para, literalmente, dar un paso hacia un futuro nuevo. Por supuesto, ese proceso es extremadamente incómodo, y la pregunta es: ¿cuánto tiempo vas a permanecer en ese estado emocional? Y el 50% de la historia que la mayoría de la gente cuenta sobre esa experiencia pasada ni siquiera es verdad porque están inventando cosas y lo hacen para poder justificar porque no han cambiado desde algún evento pasado. La mayoría de las personas llegan a un punto en su vida donde llegan a una crisis o enfermedad o diagnóstico o pérdida o traición donde llegan al límite de su creencia emocional, y cuando ya no pueden más consigo mismos y no les queda más alternativa que verse a sí mismos, que superar esas emociones.
Pero hay una alternativa porque podés elegir cambiar sin tener que sufrir una crisis, sino que desde la conciencia de que, son tus pensamientos, sentimientos, es decir, tu estado del ser, tu personalidad la que está creando tu realidad personal, y entonces, elegir cambiar esos aspectos tuyos, ese es el experimento llamado vida.